Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Luis. El día de hoy les tengo un video muy especial y súper útil para ustedes que están prontos a ir a su entrevista de ciudadanía en este año 2022. El día de hoy les traigo la segunda parte de estos estudios de las preguntas cívicas. Vamos a estudiar de la pregunta 51 a la pregunta número 100. Al igual que en el video anterior, les voy a dejar aquí un recuadro en el cual ustedes pueden leer la pregunta y la respuesta. Es súper importante de que leamos en voz alta. Así si leemos en voz alta, vamos practicando y nos vamos memorizando estas preguntas súper fáciles. Así es de que sin nada más que decirles, comencemos a estudiar estas preguntas. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Una vez más, ¿cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión. Libertad de palabra. Libertad de expresión. Libertad de palabra. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? The Pledge of Allegiance. Una vez más, ¿a qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? The Pledge of Allegiance. A los Estados Unidos. A los Estados Unidos. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar lealtad a otros países. Renunciar lealtad a otros países. Siguiente pregunta dice, ¿cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 18 años en adelante. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar y afiliarse a un partido político. Votar y afiliarse a un partido político. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? Y es el 15 de abril. El 15 de abril. ¿Cuándo deben de inscribirse todos los hombres al servicio selectivo? ¿Cuándo deben de inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18. A la edad de 18. ¿Cuál es una razón por que los colonos vinieron a América? ¿Cuál es una razón por que los colonos vinieron a América? Libertad. Libertad. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. Indios americanos. ¿Qué grupo de personas fueron traídos a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? ¿Qué grupo de personas fueron traídos a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos. Africanos. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos. Debido a los impuestos altos.
¿Quién escribió la Declaración de Independencia? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. El 4 de julio de 1776. Había 3 estados originales. Nombra 3. Había 3 estados originales. Nombra 3. Nueva York, Nueva Jersey y Georgia. Nueva York, Nueva Jersey y Georgia. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. Se redactó la Constitución. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? ¿Cuándo fue redactada la Constitución? En 1787. En 1787. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombra a uno de sus autores. Una vez más, los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombra a uno de sus autores. James Madison. James Madison. Menciona una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Menciona una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Y él fue un diplomático americano. Diplomático americano. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? ¿A quién se conoce como el padre de nuestra nación? A George Washington. George Washington. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? Y también fue George Washington. George Washington. ¿Qué territorio compró los Estados Unidos a Francia en 1803? Una vez más, ¿qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. O también pueden decir solamente Luisiana. Luisiana. Menciona una guerra que peleó los Estados Unidos en los años 1800. Una vez más, menciona una guerra en la que peleó los Estados Unidos en los años 1800. Y pueden decir la guerra civil. La guerra civil. Da el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Da el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra civil. La guerra civil. Menciona un problema que condujo a la guerra civil. Menciona un problema que condujo a la guerra civil. La esclavitud. La esclavitud. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln?
y él liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo la proclamación de emancipación? ¿Qué hizo la proclamación de emancipación? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Y ella luchó por los derechos de la mujer. Luchó por los derechos de la mujer. Mencione una guerra en los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Una vez más, mencione una guerra en los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Contra Japón, Alemania e Italia. Japón, Alemania, Italia. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? En la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? El comunismo. El comunismo. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles. El movimiento de derechos civiles. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Terroristas atacaron los Estados Unidos. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Menciona una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. Cherokee. Siguiente pregunta dice: menciona uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. Menciona uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Missouri. El río Missouri.
¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. El Océano Pacífico. ¿Y qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. El Océano Atlántico. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Puerto Rico. Mencione un estado que hace frontera con Canadá. Una vez más, mencione un estado que hace frontera con Canadá. Nueva York. Nueva York. Mencione un estado que hace frontera con México. Mencione un estado que hace frontera con México. Y aquí pueden decir California. California. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Y es Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En Nueva York. En Nueva York. Siguiente pregunta dice, ¿por qué hay 13 franjas en la bandera? ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. Porque representan las 13 colonias originales. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cómo se llama el himno nacional? ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. Menciona 2 días feriados de los Estados Unidos. Navidad y Año Nuevo. Navidad y Año Nuevo. Muy bien, así de sencillo hemos terminado estas 50 preguntas de las 100 preguntas cívicas. Les recuerdo que si les están gustando estos videos, por favor regálenme su like y si no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo, que esto me ayuda muchísimo para que la plataforma de YouTube recomiende todo este material con la gente que está en el mismo proceso que nosotros. Al igual les recuerdo que me pueden seguir en mi Instagram y en mi Facebook, donde también hago contenido especial, ya sea cuestionarios interactivos o también hago videos en vivo en Facebook también. Así es de que sin nada más que decirles, les quiero mandar un saludo a cada uno de ustedes y recordarles que la constancia del estudio es la clave del éxito. Nos vemos para el siguiente video. Un saludo enorme a todos. Bye.